Bienvenido a la gente de Facebook también que nos puede escuchar. Pues mira, esta noche quisiéramos compartir la palabra pan del cielo, se llama así de esta forma, y lo voy a hacer de manera cortita por algunas condiciones que tengo aquí para que pueda la palabra llegar lo más directa y precisa esta noche, así que quisiéramos compartir esto. La base bíblica, iglesia, está en Juan capítulo 6, es todo el capítulo. Pero vamos a leer versículos específicos para poder entrar en contexto y luego entonces compartir la palabra. Y habla así la palabra en Juan en el capítulo 6. Los primeros versículos dice así, 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Justamente, comienza la palabra diciendo esto. Hay una pregunta después de esto. ¿Qué habla Juan acerca después de esto? Después de los milagros que él había visto, que él había hecho, Jesús en medio del pueblo que le veía, que ya le conocía, pero sobre todo un pueblo que estaba ahí viendo a Jesús hacer milagros, viendo a Jesús alimentar a la gente, como en este caso también, que vamos a ver con el tema de la alimentación a los 5,000. Pero hablamos entonces de esta manera del pan del cielo que trata esto. ¿A quién se dirigía? Jesús estaba dirigiendo a una gran multitud que le seguía. Fíjese que en los versículos que acabamos de leer, específicamente el 4, la palabra está señalando en el que es el tiempo de la Pascua. Alrededor de que aproximadamente 40,000 personas estaban llegando hasta ese lugar para celebrar la Pascua. Recuerde que las familias venían todas completas, con abuelos, con hijos, con criados, pero que se acercaban todos para celebrar esta fiesta judía, que era la fiesta de la Pascua, que tiene que ver mucho con la conexión que estaba instituida desde el tiempo entonces de Moisés para celebrar la Pascua. Esta multitud ve a Jesús, un hombre que está enseñando algo nuevo, pero sobre todo tiene una manifestación de poder que es importante y que a los discípulos le llama la atención. Por eso, no solamente sus discípulos, sino mucha gente le estaba siguiendo. Mientras estaba estudiando acerca de esto, investigando, se habla acerca de 10,700 personas que estaban ahí, porque se contaban 5,000 hombres y más las mujeres, los niños y las demás personas entonces que estaban ahí. ¿Qué vieron? Observaban a Jesús haciendo milagros novedosos. La palabra en el original habla en el que Jesús se acercaba a la gente con las necesidades y le hacía milagros creativos. Milagros que utiliza la palabra poesía, milagros poéticos, milagros que la gente entendía. Y esta mañana, cuando estábamos en el servicio, la persona que oró antes hablaba de los milagros que hacía Jesús. De un solo di la palabra, manda la palabra a Cuba, manda la palabra a la República Dominicana, manda la palabra a Estados Unidos, a donde quiera, a Canadá, a donde quiera que estemos. El Señor es un Dios que se mantiene con su misericordia y su misericordia es permanente, y vemos esto. Jesús no solo hacía milagros simples, Él hacía milagros creativos frente a la multitud que estaba delante de Él. Había un atractivo y la gente venía para ver los milagros que Jesús podía hacer frente a toda esta gente con necesidad. Jesús subió a la montaña, es lo que declara la palabra, y muchas veces ese subir a la montaña, que vemos a un Dios, a un Cristo Jesús practicando el subir a la montaña, es hacer una parte. A un Moisés, que cuando quería conversar con el Señor y recibir instrucciones, él subía a la montaña. A un Moisés, a un Jonás, a un Lázaro, a un Dora, aquellos que estamos conectados también en esta iglesia, que cuando tenemos situaciones especiales, ¿qué hacemos? Subir al monte, subir a la montaña, que significa intimidar con el Señor, pasar un tiempo con el Señor, para nosotros poder entonces estar ahí, recibir instrucción, recibir el sustento, recibir el soporte,
recibir las fuerzas, recibir el milagro, recibir la garantía de lo que es el Señor, iglesia, en cada una de nuestras vidas. Así es que vemos entonces toda esta parte, y bueno, vemos a un Moisés que subía a la montaña, vemos a un Jesús que sube a la montaña. Las cosas sobrenaturales suceden cuando nosotros estamos en las montañas. Las cosas de Dios pasan cuando nosotros estamos en las montañas. Aprendemos a ver el rostro de Dios, a escuchar a Dios, a recibir la instrucción de Dios. Y Juan establece este contexto, y en el versículo 5 declara, por ejemplo, estas cosas. Dice así: pero cuando Jesús alzó los ojos, vio que había una gran multitud. Él le pregunta a Felipe, uno de sus discípulos, y dice: ¿de dónde compraremos para que coman todos estos? ¿De dónde? ¿Qué había? 200 denarios era lo que había. 200 denarios son $4.78 por cada 100, y eran 200. Vamos a suponer que eran 9 y algo de dólares con $10. Con $10 no podemos comprar pan para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Eran $10 equivalentemente. Y de ahí entonces nosotros vemos a un Jesús que se preocupa por el pan. Jesús no es indiferente y le dice: ajá, ellos están aquí, ellos están escuchando la palabra y tenemos que darle que comer. No me mandes esa gente que estamos aquí en un monte, es una multitud, no me lo mandes con hambre. Un Dios que se ocupa de nosotros. Un Dios, bendito sea su nombre, que se manifiesta en medio de nuestras necesidades, iglesia. Y vemos a esto, vemos esta parte. Entonces, ¿dónde compraremos pan con 200 denarios? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a Dios hacer un milagro en nuestras vidas? Justamente yo compartía esta mañana el testimonio de que justamente un 7 de septiembre, hace 2 años atrás, yo recibí un milagro instantáneo, un milagro creativo, de ver mi cuerpo otra vez volver a la normalidad. Y eso era algo que en el Señor, esto era maravilloso. De ver cómo el Señor hacía un milagro poderoso, visible, instantáneo en nuestras vidas. Pero cuántas veces cada uno de nosotros ha visto a Dios obrar en la necesidad, en pagar la tarjeta, en saldar compromisos, en cosas por las cuales hemos tenido que pasar, que el Señor ha tenido misericordia. Cuántas veces nosotros no hemos pasado por peligro que Dios nos ha librado. Cuántas veces nosotros hemos tenido escasez de cualquier tipo y el Señor nos ha permitido. Cuántas veces hemos tenido situación en lo relacionado con nuestra salud y el Señor ha venido a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Cuántas veces nosotros podemos hacer memoria de las veces que el Señor nos libró de un examen, nos libró de un peligro, nos ha librado de muchísimas cosas. Y así vemos a este Señor. El Salmo 37:5 dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo hasta el día de hoy desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay algo constante, hay algo permanente, hay algo latente, que es el Señor siempre presto a ser fiel a su promesa y a cumplir su palabra, iglesia, en nuestras vidas. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque en nosotros entonces viene el temor. ¿Por qué el temor cuando hablamos de finanzas? ¿Por qué el temor cuando hablamos de futuro? ¿Por qué el temor entonces cuando vienen ciertas cosas, nosotros que estamos comportándonos como si tuviéramos un Dios que nos ha fallado todo el tiempo? ¿Por qué no recordamos a un Dios benevolente, que es fiel a su palabra, que nos sustenta en el día a día, que nos sustenta, que nos sostiene con todo, que no nos ha dejado solo? Y nosotros, si hacemos memoria, vamos a ver todo un recuerdo, toda un hábito de Dios mantenerse con nosotros todo el tiempo. Ahí en el día a día, sosteniéndonos en cada momento, en cuántas Él no nos ha perdonado, en cuántas Él nos ha dado segundas oportunidades, en cuántas Él nos ha sostenido a través de su gracia y de su misericordia, iglesia.
Y vemos esto entonces, recordar la bondad de Dios, lo que Él ha hecho, cuántas veces Él ha derramado de su poder, cuántas veces. En la manera personal, desde el 1995, yo he venido enfrentando situaciones con el corazón, pero en ninguna, del 95 para acá, el Señor ha sostenido mi vida. Entonces, ¿por qué yo dudar cuando tengo un momento difícil? ¿Por qué yo dudar si sigue siendo el mismo Dios? Si su palabra nos hace énfasis, Él no cambia y en Él no hay sombra de variación. Los versículos 8 y 9 dicen, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que... ¿Qué es esto para tantos? Para Dios no hay nada imposible. El Dios que usted adora no tiene imposibles que lo limiten, que lo definan. Entonces dijo Jesús, haced recostar a la gente, vaya y dígale recuéstense, ¿dónde? En el pasto de aquel lugar alto donde ellos estaban en el monte, y hacía mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones, dice. Y tomó Jesús después aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos que estaban ahí, a los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuánto querían, cuánto era la capacidad de cada uno para ser saciados. Y el Señor le dio, no fue conforme a una medida, porque el Dios que usted adora no es como escaso con medidas. Él dio hasta la capacidad de cada uno, iglesia. Ese Dios, ese Jesús que le dio de comer a esta gente que tenía hambre, es el mismo Jesús que está dispuesto a darnos que comer. La palabra dice, el que tiene hambre y el que tiene sed, venga, coma de mí, beba de mí. Venga y hágalo de esa forma. ¿Cuál es nuestra necesidad? Conforme a nuestras necesidades, iglesia. Los discípulos veían escasez. Jesús veía provisión en aquellos panes y peces. ¿Qué es lo que yo veo cuando yo estoy? En Marcos capítulo 6, de 34 al 39, Jesús ve a la multitud y dice que tiene compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Te sientes desamparado, el Señor está aquí para ayudarnos. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Él en verdes pastos, como le dijo a la gente de la multitud, en esa hierba recuéstense. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos, en lugares de verdes pastos, Él me hará descansar, me va a alimentar también. En verdes pastos, la hierba verde, justamente ahí donde nosotros necesitamos descansar. En verdes pastos me acostaré. Jesús no es solo el hombre, es un hombre que es Dios. Él es el buen pastor. No solo cuida del rebaño, también provee para su rebaño. En los versículos del 11 al 13 dice, Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, Él lo tomó y dio gracias. Y Jesús es digno de confianza con las cosas que nosotros les encomendamos. Hay algo que quiero compartir con ustedes. Martín Lutero tiene una experiencia que encontré mientras estaba investigando acerca de esto. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que he puesto en las manos del Señor, esas son las únicas que yo poseo. Vaya experiencia la de Martín Lutero. Todos conocemos a Martín Lutero, el reformador de la iglesia protestante. En las 95 tesis, el mes siguiente, octubre, celebramos la reforma protestante, el día 31 de octubre. Y bueno, se habla de Martín Lutero, esa de las 95 tesis. Pero ese Martín Lutero dijo, yo he tenido muchas cosas en mis manos. Todas las que yo he tenido, las materiales, todas aquellas que han estado en mis manos, yo las he perdido todas. Muchos nos parecemos a Martín Lutero en esto. Pero dice, pero las que yo he puesto en las manos del Señor, yo las conservo todas.
¿Nos hace falta poner cosas en las manos del Señor? ¿Nos hace falta poner nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestra nación, nuestros gobiernos, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental, nuestra depresión, nuestra soledad, nuestra angustia, nuestras impotencias, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra incredulidad? Esa manera de yo reaccionar entendiendo que yo el versículo 14, pasamos al 14 y dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho con ellos, dijeron, este hombre es verdaderamente un profeta que ha de venir en este mundo. Ellos vieron a Jesús hacer obras y multiplicar, y entonces entendieron que él era un profeta. Pero luego pasa esto y la multitud le seguía constantemente. Dice en los versículos subsiguientes, cuando Jesús contiene como título que anda sobre el mar, al anochecer descendieron con sus discípulos al mar. ¿Por qué? Porque la multitud no le dejaba. La multitud estaba con su cargada de sensacionalismo. Y ve a un hombre alimentar, así como lo hizo Moisés. En Deuteronomio 18:5, él le dio pan en medio del desierto. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, él es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pides, de lo que piensas y de lo que imaginas, dice la palabra del Señor. Y la gente buscaba a Jesús, pero hubo algo muy triste en el cual Jesús le dice a sus discípulos, y les digo, de cierto, en el 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no es porque habéis visto señales, sino porque comiste pan y te saciaste. ¿Cuántas gentes no anda buscando a Dios porque Él es Dios? Lo anda buscando por los panes, por los peces, por el milagro, porque me quiero salvar y bueno, aquí me puedo salvar, porque hay gente que es buena, porque hay gente que ha conocido al Señor y que tiene que hacer buenas obras, eso es cierto. Pero no le busque al Señor por panes y peces para saciarte tu hambre física. La palabra dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El 36 dice, mas yo he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Hay una garantía de permanencia. El 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, que el que me envió, que todo el que me viere no se pierda, y que no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero, y que nosotros también seamos partícipes. ¿Tienes hambre de Dios y de pan? ¿Tienes hambre de que Él te atienda? ¿Tienes hambre de que Él te abrace? ¿Tienes hambre de que el Señor se acerque a ti? ¿De qué tenemos hambre? ¿Por qué nos acercamos al Señor? Porque hace milagros, Él lo hace. Yo no puedo decir que tengo 9 milagros en mi vida. Yo creo que cada día es un milagro. Y a pesar de que cumplo hoy esos años de que haber recibido un milagro instantáneo físico de mi cuerpo, cuántas segundas oportunidades el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Cuántas veces ha reparado el corazón. Tantas veces a través del perdón y de la gracia del perdón hemos podido abrazar la verdad y ser libres en Cristo Jesús. Iglesia, hubo algo triste aquí en medio de toda la historia, y es que el pueblo andaba detrás de Jesús. Había una multitud que no era que creía en Él. Dijo, si yo me pego de Él, yo tendré panes y peces. No es malo, pero es bueno venir delante del Señor para que Él sea tu Dios por lo que Él es. Su naturaleza será siempre bendecirte. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da, dice la palabra, por las ovejas. Él te va a amar, Él te va a recibir, Él te va a perdonar, Él te va a abrazar, Él te va a sostener, Él te va a librar, Él te va a amar, Él te va a proveer, Él te va a guardar, Él te va a dar salvación y vida eterna. Iglesia, creamos en el Señor. Vengamos delante de Él.
Y así como nosotros hemos visto una mujer del flujo de sangre que se acercó a él y ella recibió un milagro. Hubo un hombre que tenía un siervo enfermo de muerte y le dijo, no, di la palabra. Di la palabra, pídele al Señor. Esta mañana, mientras oraban en la iglesia, yo decía, Padre, mira, di la palabra. Para que en nuestras condiciones tú seas quien nos levante, para que tú tengas misericordia de nosotros y que nos ayude, para que tú seas ese sanador, ese salvador, ese restaurador, ese reparador de portillos que necesitan nuestras vidas, para que en esos orificios de escapes que nosotros tenemos, que nos permiten estar drenados cada vez y cansados y agobiados y hastiados de las mismas situaciones, el Señor sea el proveedor de nuestras vidas, iglesia. Él es el pan que descendió del cielo, que ha venido a alimentarnos. Pero quédate en el Señor para que tu beneficio de estar con Él sea siempre. Para que Él no te sostenga en un momento de tu vida, sino en todos los momentos de tu vida, iglesia. Para que el Padre que está presto para que nosotros vengamos. Dice la oferta es en el que Él es el pan que descendió del cielo, que en el que Él viene, en el que Él come, del que Él cree y bebe, no tendrá hambre ni sed jamás. Esta es la propuesta de la palabra esta noche para ti, iglesia. Y esperamos que la gracia del Señor y esta oferta de ese pan, tú puedas extender tu mano y tomar del pan que es Cristo y comer. Abrazarle, y no como la multitud que vino. Ellos no andaban buscando pan al principio, pero vio que Él proveyó pan para ellos y comieron hasta saciarse y sobró 12 canastas. Pero ellos fueron tontos porque ellos miraron solamente su momento y no miraron que si seguían a Cristo en todo momento, ellos iban a seguir comiendo pan, bebiendo del agua que no le daría sed, ni del pan que no tendrán sed jamás. Iglesia, recapacitemos frente a esto. Hay un Dios que es tu pastor y dice su palabra, nada te faltará. Él cumplirá sus promesas para contigo. La hizo con el pueblo de Israel y le proveyó maná y luego le proveyó agua y luego pidieron carne y le dio carne. En toda la historia de su Biblia, lea su Biblia para que usted se dé cuenta que Dios siempre ha sido fiel a su pueblo, siempre ha sustentado a su pueblo, siempre se ha mantenido sosteniendo a su pueblo. Si lo hizo ayer, si lo hizo hoy, mira atrás, mira tu vida, solamente tu vida. ¿De cuántas no te ha librado el Señor? ¿De cuántas no nos ha sanado el Señor? ¿De cuántas el Señor no nos ha ayudado en todo lo que nosotros tenemos? ¿Servirá a Dios para ti un día y otro día no? De ninguna manera. Te sostendrá el Señor un día y no, y Él cambiará de opinión. El Señor no cambia de opinión. Su palabra dice que Él no cambia y en Él no hay sombra de variación. Dios te bendiga, iglesia. Así es que damos gracias, iglesia, al Señor por esta noche, por esta palabra que nos permite entonces tener en este momento para con nosotros. Señor no nos dejará, no importa lo que sea, eso no es una cuestión de usted, de matemática, de lógica, nada de eso, el Señor no tiene nada que ver con eso. El Señor es el proveedor, tu proveedor, y en esta semana, Padre, tú nos puedas proveer de ti, de tu carne, de tu pan, de tu agua, de tu sustento, de tu hierba verde, de tu descanso, de las fuerzas, de la provisión que nosotros necesitamos, del milagro creativo ese que tú puedes hacer en nosotros y que nosotros podemos recibir. Bendícenos esta semana, fortalécenos en esta semana, guárdanos en esta semana y que tu voluntad y tu ser permanezcan con nosotros y nos den nuevas fuerzas. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias, iglesia, al Señor por esta noche, por su bendición, por su provisión, por todo lo que Él puede hacer. Feliz semana, iglesia. Dios te bendiga. Pueden saludarse los unos a los otros. Aquí estamos para eso. Bendecimos al Señor por su palabra.